Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 12, donde dice: Saludaos unos a otros con óculos santos. El apóstol cierra la epístola con la exhortación a los creyentes a saludarse típicamente como cristiano en aquel tiempo, que era el beso. Note que no se trata simplemente de besarse en el saludo final de una reunión de creyentes o del encuentro con alguno, ya que debía de ser un beso santo. Y esto comprende también el amor sano y sincero entre hermanos que mencionó anteriormente. En medio de la corrupción de la sociedad corintia, el saludo cristiano era santo. Y esta es una muestra de la comunión y también afecto entrañable. El saludo puede cambiar en el tiempo o en las distintas sociedades y culturas, pero su condición sigue siendo la misma, un saludo santo. Es por eso que el beso tenía que ser una forma de saludo genuino, que salía del interior de un corazón que ama y respeta a sus hermanos como el que saluda fue amado por Cristo. El saludo fraterno del beso santo era símbolo también del amor entrañable y de comunión real, ya que la importancia del saludo cristiano es evidente al mencionarse varias veces este mandamiento en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26, y la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 14. El beso cristiano es señal de armonía de paz. Y note que el apóstol sabe que la epístola sería leída en la celebración del culto cristiano, cuando la iglesia estaba reunida, de modo que está exhortando a todo al saludo fraterno del beso santo o del beso entre santos. Y nuevamente se destaca que el beso debía de ser santo, esto es, el amor de Cristo compartido con todo lo demás, ya que nadie debe ser excluido del saludo sincero. Quien desprecia a un hermano no está discerniendo el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29. Y no entiende nada de lo que significa el amor fraterno y la comunión hermanable. La enemistad entre hermanos que niega el saludo incapacita al que así vive para una correcta relación con Dios, y este saludo pasó con el tiempo a la liturgia eucarística, ya que al mediado del siglo II ya se había incorporado plenamente como práctica del culto cristiano. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: Todos los santos os saludan. Todos los hermanos que estaban con Pablo, cuando terminó de escribir la epístola, envían saludos fraternales a los corintios. El saludo es natural de todo lo que se siente, ya que están identificados como miembros en el cuerpo de Cristo, como hijos del mismo Padre, como familia de Dios. Note que no hay asesión aquí, ya que posiblemente algunos, como por ejemplo Tito y Timoteo, tenían experiencias difíciles con los corintios, pero eso no es causa para retirarles el saludo, ya que no hay en el verdadero cristiano resentimiento ni tampoco distanciamiento alguno. Continúo ahora con el versículo 14, el último ya de esta segunda carta a los Corintios. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Comienza diciendo este versículo: la gracia del Señor Jesucristo. Esta es la despedida habitual de los escritos del apóstol Pablo, con la bendición para todos los lectores. La gracia,
Como don de Dios se comunica al creyente por medio de Cristo. De ahí que en algunas otras salutaciones se acompañe el mediador entre la gracia que es el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 16, versículo 24. Pero en el texto de dificultades especialmente relacionadas con las falsas enseñanzas que pretendían introducir algunos en la Iglesia, la gracia cumplirá toda la necesidad y superará cualquier aspecto en el conflicto. Y no solo esto, también las dificultades y persecuciones por ser cristiano estaban muy presentes en las experiencias de los corintios, como en la de los otros muchos hermanos suyos en todo el mundo. Pero en medio de las pruebas, la gracia permitiría superarlas. Y de ahí la gran promesa de la palabra de Dios en Santiago, donde dice, pero Él da mayor gracia. Santiago capítulo 4 y versículo 6. Note que si la gracia sobreabundó para salvación, superando en todo la dimensión del pecado del hombre, así también esa gracia es mayor que cualquier dificultad que ocurra en el tiempo de la santificación. En el recurso divino para toda ocasión y también circunstancia, el cristiano descansa confiadamente en la provisión de la gracia y sigue el camino de su peregrinación siguiendo las pisadas del Maestro y poniendo su vista en él, como nos dice Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Esta admirable gracia de Dios no hace distinción entre creyente y creyente, porque no hay asesión de personas en él. De ahí que Pablo diga, la gracia con vosotros. Note que también había creyentes débiles, vacilantes en la fe. Otros también estaban siendo influenciados por herejías, provenientes de los falsos maestros, y también algunos serían fuertes, pero todos sin duda necesitaban de la gracia divina. El apóstol está deseando para ellos la mejor de las bendiciones y una continua experiencia en la gracia y una constante provisión de ella. También el versículo hace notar la permanencia de la bendición cuando dice la gracia con vosotros. Notamos aquí que es una situación permanente. Note que no está puntualmente, sino que es una provisión continua de bendición en la vida cristiana. No habrá un solo momento en que no esté a nuestra disposición, no solo en cuanto al alcance que comprende a todos, sino en cuanto a bendición continuada para todos. Por tanto, siempre hay gracia, siempre hay aliento, siempre hay comprensión, siempre hay ayuda, siempre hay todo cuanto sea necesario como provisión de parte de Dios. Es posible que sepamos poco acerca de la gracia, pero lo más importante es que la experimentaremos cada día. Tengas en cuenta que la gracia es el favor transformador de Dios en Cristo para cada creyente. La epístola que comenzó con gracia y paz, en el capítulo 1 y versículo 2, note que ahora concluye del mismo modo, ya que esta frase final resume el tema general del escrito. La salvación de los corintios, como la de todos los hombres, es del mismo modo, por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. Por otro lado, los falsos apóstoles judaizantes estaban proponiendo a los corintios otras vías para alcanzar la plenitud del conocimiento y de la experiencia en la vida cristiana. Es por eso que Pablo indicó los peligros que eso suponía. Y ahora está cerrando la enseñanza con esta frase que advierte a todos sobre la necesidad de un camino de fe en dependencia de la gracia. Sigue diciendo este versículo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. La persona divina del Padre está también presente en la bendición para los corintios,
Y en este caso, como ya ocurrió anteriormente, vinculado con el amor, la extensión del tema es tal que requeriría un largo espacio para considerarlo, lo que excede el propósito de este comentario que estoy haciendo. Y baste recordar algún aspecto de ese amor, ya que la primera evidencia es la falta de mérito de quienes son destinatarios del amor divino, ya que no es una correspondencia al amor de la criatura, sino todo lo contrario. Es por esa razón que el apóstol Juan dice: nosotros no le amamos, pero él nos amó hasta enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. La gran evidencia del amor del Padre es precisamente esto, que entregó a su Hijo y lo hizo por vosotros. Es decir, la falta de mérito está presente en quienes son destinatarios del amor divino, ya que ninguno de ellos se había distinguido por amar a Dios, y por ello no eran merecedores de que se les correspondiese amándolos. El amor de Dios no es distintivo del pecador, ya que la Biblia califica al pecador delante de Dios como débil, impío, transgresor y enemigo. Romanos capítulo 5 y los versículos 6 al 10. Estos que tienen tales características que de por sí lo hacen indignos de ser amados, son además alejados de Él y sin interés alguno en buscarle, como ocurrió desde el principio de la historia de la humanidad, ya que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3 y los versículos 10 y 11. Los destinatarios del amor divino son injustos, y lo son porque la injusticia es manifestada al no encontrar a nadie que haga permanentemente el bien, y por tanto, hacer el mal es una forma de comportamiento injusto, por cuanto está en contradicción con la ley de Dios. El libro de Eclesiastés hace una afirmación firme cuando dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. Pero además, conforme al texto de Pablo, el pecador es ignorante, ya que no hay quien entienda. Por otro lado, el salmista dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo 14, versículo 2. Se destaca primeramente la insensatez del hombre, que no entiende las cosas de Dios porque el pecado le ha hecho incapaz para discernirlas. Y precisamente el apóstol Pablo enseña esta verdad cuando dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Las palabras del mensaje de Dios son verdades espirituales, expresadas con palabras espirituales, claras y comprensivas, es decir, entendibles en cuanto a significado por la mente del hombre. Y no percibirlas equivale a no recibirlas, o lo que es igual, a rechazarlas. Las palabras de Dios no tienen valor para él porque proceden de una sabiduría contraria a la del hombre pecador. Y tal ocurre con la proclamación del mensaje de la cruz, como nos enseña 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 18, que para el pecador es algo insípido y también absurdo. Sin otra ayuda, el hombre no regenerado no comprende ni tampoco acepta la revelación divina en la que están contenidos los propósitos divinos para él.
Pero sin embargo, la última consecuencia del pecado es el alejamiento de Dios, ya que el pecador huye del Dios Santo, que es incompatible con su pecado, y lo hizo desde el mismo momento en que afectó su vida. Y así la historia lo confirma. Por ejemplo, en la caída de Adán, no buscó él a Dios para confesar su fracaso y restaurar la relación rota por el pecado, ya que hizo todo lo contrario, esconderse de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8. Alguien podría sugerir que este momento en la historia de Adán le impulsó a esconderse por miedo a Dios y a la reacción suya ante la desobediencia en que había incurrido. Génesis capítulo 3, versículo 10. Sin embargo, la tónica sigue igual en la historia del hombre, como escribe el profeta Isaías cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Note que es el resultado al que conducen todos los caminos que el hombre emprenda, ya que ninguno de ellos le conducirá a Dios, sino a todo lo contrario, le alejará de él porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. La condición natural del hombre a causa del pecado le lleva a repudiar a Dios. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Sin embargo, algunos podrán ampararse en el espíritu religioso, pero no en la búsqueda de Dios, sino en un espíritu religioso. La primera oración del versículo conduce aquí al lector para que entienda la grandeza de un amor que está orientado hacia quienes no tienen derecho alguno de ser amados, y aún más, no tienen razón alguna para no ser condenados. A pesar de la condición del pecador, Dios tomó la iniciativa en la comunión de su amor, ya que este amor original, el primer amor que se manifestó en la eternidad, como así nos señala Jeremías capítulo 31 versículo 3 y en el Nuevo Testamento Efesios capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Sin mérito alguno, Dios ama por pura manifestación de lo que Él es, y ama a quienes no tienen razón alguna para ser amados, porque Dios es amor. La realidad de ese amor es que Dios, al amarnos, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y lo envió con el propósito de que muriera por el pecador, para que los que le ofendieron puedan así vivir de la propia vida de Dios en ellos. Note que la propiciación asegura la responsabilidad de salvación para todo el que crea, porque ya Dios es propicio a causa del sacrificio de su Hijo. El pecador no está llamado a persuadir a Dios por lágrimas, ni tampoco súplicas, para que esté Dios bien dispuesto, ya que la propiciación fue hecha para todos por el Hijo de Dios al morir en la cruz. Y es que por esa razón la ira divina queda desviada de todo aquel que cree. El medio de la propiciación fue la sangre, esto es, la vida de Cristo. Por eso nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos capítulo 3, versículo 25. La idea es que Dios designó al que había de redimir, ya que en el decreto de redención Dios tuvo en cuenta todo esto, de modo que la salvación es el resultado de la soberanía divina, sin atender, por otro lado, a circunstancias humanas, ya que está determinado
antes de la creación. 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 9. El apóstol Pedro enseña que el Cordero Redentor había sido destinado, es decir, literalmente predestinado, para ello antes de la creación del mundo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 18 al 20. Esto quiere decir que la salvación, que es de Dios, como nos señala también el Salmo 3, versículo 8, y Jonás, capítulo 2, versículo 9, ya que quedó determinada y establecida en todos sus detalles y alcance en razón de la soberanía divina. La finalidad que Dios tuvo para poner a Cristo como sacrificio propiciatorio es la manifestación de su justicia. Y note que esa justicia, que justifica al impío, se otorga en base a la obra redentora de Jesucristo. Dios puso a Jesús como propiciación en el sacrificio de su vida, para que por su muerte los que estaban muertos en delitos y pecados, y además ajenos de la vida y gloria de Dios, la retomen por vinculación con el resucitado, por medio de la fe. Dios con esa obra redentora pone de manifiesto que puede justificar al impío, porque otro ocupó su lugar, ya que murió por él y extinguió con su muerte la responsabilidad penal que existía por el pecado, cuya sentencia definitiva es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Él murió para que los muertos tengamos vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Nadie podrá acusar a Dios de injusto, porque el sacrificio propiciatorio que expía el pecado está manifestado en el altar de la cruz, donde Jesús fue puesto en sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Note que no fue una obra oculta, sino la obra admirable de la gracia que brilla diáfana ante el cosmos, demostrando con ello que Dios es justo cuando justifica al pecador que cree. Dios quiso mostrar en este tiempo que era justo y que, sin menoscabo a su justicia, podía justificar a todo aquel que cree en Cristo. Note que lo asombroso de ese amor al que se refiere aquí el apóstol es la bendición final de la epístola, es que Dios entregó a la muerte a su Hijo unigénito por amor de los perdidos para darles vida eterna, perdón de pecados y comunión con Él, y relación con el Hijo. Isaías capítulo 53 versículo 10, la primera parte. Y al considerar el versículo, también se aprecia que no hay posible parangón entre el amor nuestro, aunque se manifieste por la obra del Espíritu, y el amor de Dios. Ya que mientras nosotros amamos impulsados por el amor de Dios, el suyo es un amor sacrificial y de entrega por quienes no éramos dignos de ser amados. El segundo aspecto en este vasto tema del amor de Dios se manifiesta en la bendición que concede al que ha creído de ser hecho su hijo adoptivo en el Hijo, como señala Juan capítulo 1 y versículo 12. Téngase en cuenta que Dios llama hijo suyo a quienes son objeto de su amor y por estar en comunión con Él, y así lo experimentan, como nos señala la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Ser llamados por Dios mismo hijos significa que lo somos verdaderamente, y no importa cuántos sean los que han creído, pocos o muchos, ya que son declarados hijos de Dios. No hay para esto condiciones ni de acción ni de condición social. A estos les concede un privilegio y también un derecho, precisamente por ser llamados hijos de Dios.
Nótese que no es un derecho que pueda ser exigido, sino una manifestación de la gracia, como se aprecia ya en la razón para ser constituidos hijos en el amor, que no es dado el Padre. El término hijos no es en la palabra, sino en el sentido de alguien que ha sido engendrado por un padre, lo que es un hecho en cada creyente. Y note que es interesante notar aquí que en el Nuevo Testamento la palabra se aplica a Cristo, mientras que para los creyentes usa generalmente, aunque se enseña también que el que cree llega a ser hijo por la adopción en el Hijo. Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5. Y voy concluyendo con esto. Los versículos 12 y 13 no está hablando aquí de los santos, a los que hace referencia bien pueden ser, por ejemplo, los filipenses, pero la referencia podría ser también a los creyentes de toda Macedonia, incluidos lo de Filipos, Tesalónica y Berea. O nuevamente también dice todo el pueblo de Dios. Puede, por otro lado, significar la iglesia como un todo, como señala Romanos capítulo 16 y versículo 16. Pablo, en su calidad de apóstol de los gentiles, no dudaba en hablar de y en nombre de todas las iglesias. Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 17. Ya que Pablo, su deseo es que sean siempre fortalecidos por la gracia que imparte Cristo, por el amor que Dios da y por la comunión participante en la vida, el poder y los dones del Espíritu Santo. Amigo y amiga oyente, a los santos que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo son los santos vivos, es decir, los que vivían, y no los santos que ya murieron, ya que los santos son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, deseando vivir una vida apartada del pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios en esta segunda carta a los Corintios capítulo 7 y versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios es bien clara y nos enseña y dice que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, tal vez tú no tengas paz, me estoy refiriendo paz interior. Tal vez sea porque no puedes vivir apartado o apartada del pecado que te asedia. Bien sea un vicio, una manera de juzgar a las personas y tantas cosas que pueden ser pecaminosas. Pero sin embargo, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, Él promete darte la paz que el mundo no tiene. Y también el Espíritu de Dios te ayudará a que vivas una vida apartada del pecado, es decir, a que vivas en santidad, seas una persona santa para Dios. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, que tú así lo puedas hacer. Para ello es necesario, es imprescindible, que tú le invites a Jesucristo a que venga a tu vida. Para ello, ora conmigo si nunca antes la has hecho esta oración que voy a hacer, esto sí, hazlo con fe, creyendo en tu corazón sinceramente. Señor Jesucristo, te confieso que hasta ahora he sido una persona que no he podido eludir el pecado que me asedia. Quisiera dejar muchas cosas, pero no puedo. Vengo a ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Te pido también ayuda para que me renueves, me hagas una nueva persona en ti, que pueda andar en santidad. Te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi único Salvador.
en tu nombre. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.